Este es un ejercicio llamado sistema de ventas, que dice lo siguiente. Se quiere diseñar una base de datos que permita registrar las ventas de una empresa. Específicamente, esta empresa necesita llevar un control de proveedores, clientes, productos y ventas. Un proveedor se modela con DNI o CUIT, nombre, dirección, teléfono y página web. Un cliente también se modela con CUIT o DNI, nombre y dirección, pero puede tener varios teléfonos de contacto. De cada dirección nos interesa su calle, número, comuna y ciudad, tanto para los proveedores como los clientes. El quit es un valor único, equivalente al DNI. De los productos sabemos que tiene un identificador único, el nombre, el precio actual, el stock y nombre del proveedor que los comercializa. Además se organizan en categorías y cada producto se clasifica solamente en una de ellas. Pero sin embargo, una categoría se clasifica en varios productos. De ella nos interesa saber su ID, nombre y descripción. Sabemos que un producto es comercializado por varios proveedores, pero que un proveedor provee un solo producto. Por razones de contabilidad, se debe registrar la información de cada venta, las cuales tienen un número de factura único, fecha, cliente, descuento y monto final. A su vez, sabemos que una venta se compone de varios productos, y por eso nos interesa el precio al momento de la venta del producto, la cantidad vendida y el monto total por él. Tenga en cuenta que un producto puede estar en varias ventas, pero que podemos tener que un producto no haya sido vendido. Adicionalmente, sabemos que cada cliente puede realizar varias ventas y en una venta solamente participa un cliente. Y ahí continuamos con el ejercicio para este modelo. Ahora vamos a realizar el ejercicio de sistema de ventas. Comencemos. Creamos una tabla. En este caso, influye el proveedor y ahí ponemos sus propios atributos que solicita el enunciado. Esta tabla ya está hecha, así que vamos con la segunda, que es cliente. Estas tablas ya están creadas. Ahora dice lo siguiente, que cada dirección nos interesa conocer su calle, número, comuna y ciudad. Ahora, tanto en las mismas tablas de proveedor como cliente, vamos a crear atributos de la dirección. Continuando acá abajo. Todos estos atributos son de la dirección. Bien, ya creamos los atributos de la dirección y sus tablas correspondientes. Por ejemplo, el proveedor tiene su quit o DNI, como leí anteriormente, el nombre completo, una página web y un número de teléfono. Después no olvidar la dirección. Lo mismo para el cliente. Tiene su DNI, nombre, teléfono y dirección con sus atributos propios. Así que dice lo siguiente. De los productos sabemos que tiene un identificador único, nombre, precio actual y stock. Vamos a crear una tabla llamada producto. Tiene su identificador único, que siempre es la clave primaria. Creamos una tabla de producto. Ahora dice que se organizan en categorías y cada producto se clasifica solamente en una de ellas. Significa que un producto está clasificado en una sola categoría, pero en una categoría puede haber muchos productos. Creamos una tabla categoría con sus atributos propios. Ya creamos esta tabla. La categoría tiene sus atributos y sabemos que un producto es comercializado por muchos proveedores, que un proveedor provee un solo producto. En esta sentencia que leímos genera más confusión. ¿Por qué? Porque un proveedor usualmente en un sistema provee varios productos. Por ejemplo, un proveedor llamado Julián vende harina, puede vender arroz o fideos. Y la otra persona llamada Juliana que vende lo mismo, pero también con diferentes nombres de productos. ¿Se entiende? En un sistema lo más usual es que un proveedor provea varios productos. Entonces, vamos a crear una relación de muchos a muchos, aunque el enunciado diga lo contrario. Seleccionamos esta tabla y esta, ¿sí? Ahí ya nos creó una tabla intermedia. Vamos a poner los atributos del producto, ya que no dependen de la tabla producto el precio, ya que influye más cuando el proveedor va a vender. Tanto el precio como el stock del producto va a influir en esta tabla intermedia que dice proveedor has producto. Continuemos. Ahora dice que un producto se clasifica en una categoría, pero cada categoría tiene muchos productos. Apuntamos acá y ahí aparece una foránea de ID categoría. La categoría puede ser el orden de cada producto, como la clasificación, por ejemplo, comestibles, utensilios de cocina.
Eso sería la categoría. Por razones de contabilidad dice que se debe de registrar la información de cada venta, de las cuales tiene un número de factura, fecha, cliente, descuento y monto final. Entonces creamos una tabla venta con sus atributos. Ya creamos la tabla venta. Ahora dice que, a su vez, sabemos que una venta se compone de varios productos y por eso nos interesa el precio al momento de la venta del producto, la cantidad vendida y el monto total. Esto quiere decir que muchos productos participan en varias ventas. Por lo tanto, lo que haremos es lo siguiente: creamos una tabla intermedia de productos con venta. Este caso ya sería el detalle venta, aunque no lo diga acá arriba. ¿Se ve? Este sería el detalle venta, donde representa la relación entre producto y venta, ya que cada producto participa en varias ventas. Eso significa el enunciado. De acá se puede saber el precio unitario, la cantidad vendida y el monto total de lo que se vendió. Así que, para finalizar, sabemos que cada cliente puede realizar varias ventas, pero en una venta solamente participa un cliente. Entonces, esto quiere decir que un cliente puede participar en muchas ventas, pero en cada una de ellas hay un solo cliente. Entonces, lo que haremos es apuntar esta tabla acá. Ahí está. Un cliente participa en muchas ventas. Acá sabemos que está una clave foránea de el DNI de cliente. Ahí donde representa qué cliente participó en qué venta. Esto sería un ejemplo de sistema de ventas. Y así se hace el modelo lógico de entidad-relación. Espero que se haya entendido también esta parte del video y no se olviden de suscribirse a mi canal y activen la campanita para que YouTube les llegue notificaciones. Chau, chau.